Buenos días. Estamos aquí alabando y glorificando el santo y glorioso nombre de Dios. Y bueno, vamos al texto aquí en Isaías 55:8 que nos dice: Mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, afirma el Señor, o sea, Jehová de los ejércitos. Los pensamientos nuestros jamás serán como los de Dios, y los caminos de Él tampoco serán como los nuestros. Y lo afirma, como viene siempre allí en hebreo, Koamar Yahvé, que significa y así lo ha dicho el Señor. Lo afirma de que es palabra de Él, palabra de Dios. Y eso lo recalco porque, bueno, tantas cosas que están pasando hoy en día, la tecnología avanzando vertiginosamente de una manera que nadie puede asimilar en tiempo actual, en tiempo y espacio. Hay que irla asimilando poco a poco porque son tantos los cambios de que es difícil de asimilar. Solamente los que van creciendo y aquellos que no han tenido todavía una comparación de lo que hubo antes y solamente ven lo que hay hoy, son los que asimilan más rápidamente. Por eso los jóvenes siempre asimilan las cosas más rápido que las personas de edad. Porque las personas de edad tienen que comparar con lo que ya está establecido, y las personas que van creciendo no tienen ningún punto de comparación. Simplemente ven lo que viene y a eso se aferran. Por eso es. Dios en su gran omnipotencia hizo toda la creación y en ella ha depositado toda la sabiduría y ciencia del universo. Por ejemplo, ahora que tenemos esos robots o ese robot ahí en Marte una vez más, veremos más fotos de Marte y veremos más cosas que van a sacar del planeta Marte. Y en meses después, creo que fueron 9 meses de viaje de la Tierra al planeta Marte, y en unos 10 o un año más sabremos otras cosas, las cuales no sabíamos hasta este momento. Siempre hay cosas nuevas. Recuerdo de que nosotros muchos años atrás aprendimos los 9 planetas que conforman el sistema solar, y en décadas atrás ya he encontrado otro, creo que un par de ellos más, dada la intensidad de los telescopios electrónicos que siguen inventándose en el sistema científico. Dios tiene todo allí escondido. Dios tiene todo en la palma de su mano. Ahora de que se habla de clones, ahora de que hay muchos pensando cómo puede el hombre vivir 150 años, cómo se puede ir eliminando las enfermedades hereditarias y dejar que se pueda reducir el proceso de envejecimiento, hace de que muchos piensen: ¿será ya en nuestra época, en nuestro lifetime, o sea, en nuestra vida normal, que podamos ver esto? ¿O será en nuestros hijos o los muchachos que acabaron de nacer hace 5 meses los que verán esto? Muchos me preguntarán: entonces, ¿usted no cree de que Cristo vendrá? Sí, yo creo que Cristo viene. Yo creo que Cristo viene, ¿cómo no? Yo creo en la Biblia, porque como dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 1, el justo por la fe vivirá. Y yo sé que yo vivo solo por la fe. No me malentiendan. Pero quiero decirle a ustedes, y repito otra vez como comencé esta reflexión, de que los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros, ni los nuestros jamás se parecen a los de Dios. Y eso lo afirma Dios, el Señor, Yahvé, Jehová, lo afirmó en el exilio, o sea, cuando el pueblo de Israel estaba totalmente fuera de su tierra, en el exilio de Israel. En una de esas partes de la historia de Israel, cuando ellos se rebelaron contra Dios, y una vez más vinieron imperios y arrasaron con el pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios,
venía otro imperio y arrasaban con ellos. Cuando el pueblo de Israel volvía otra vez a orar y alabar al Dios del universo, entonces todo el pueblo regresaba y construía una vez más todo el pueblo de Israel. Poco a poco vamos viendo cosas, vamos viendo cómo se pueden hacer diferentes procesos, inclusive tocar los embriones, los microorganismos, los cuales están allí presentes, y ver cómo la ciencia puede cambiar cosas. Y hasta en un momento dado se pueden clonar órganos, si no se clonan ya de manera desmedida a seres humanos. Es tan pero tan vertiginosa la ciencia de que no podemos saber exactamente qué es lo que está aconteciendo. Sin embargo, en este diario vivir podemos nosotros entender de que Dios no está fuera de esto. Hay muchos que dentro de la religión tratan de opacar la ciencia y muchos que dentro de la religión, por su ignorancia, creen de que las cosas tienen que ser de tal o cual manera. Qué poca cosa son, qué poca fe tienen. No pueden entender de que la magnificencia de Dios es más grande que las cuatro paredes de una iglesia y que es más grande de lo que alguien pueda tener en mente de cómo interpreta la palabra de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová. Los pensamientos de Dios jamás van a ser como los nuestros, y los tuyos y los míos jamás serán como los de Él. Su sabiduría es gigante. Por eso siempre hablo en mis oraciones del sempiterno reino de Dios, porque el reino de Dios es gigante, doble. Un ¡bam! Que no puede haber en cabeza humana. Todo por lo cual usted quiera hacer un concepto de Dios, recuerde de que es mucho más grande de lo que piense. Si quiere conceptualizar, si quiere poner dentro de una oración a lo que se refiere a Dios, recuerde de que se va a quedar siempre corto, se va a quedar siempre anulado, porque no es posible comparar, como se dice en el antiguo español y griego y latín, comprehender el gran poder de Dios en el universo. No se puede, porque es gigante. Y cada vez, recuerden bien, cada vez que vean modernidades, cada vez que vean descubrimientos científicos, den gracias a Dios, porque Dios ha permitido una vez más de que el hombre pueda descubrir el gran poder de Él, la maravillosa creación, el dedo divino de Dios allí en el universo. Por eso hablo esto, por lo que pasó con el senador allí en Missouri, diciendo de que la mujer puede repeler cualquier tipo de violación y otras cosas que a veces pasan por ahí que según hombres que no tienen exactamente el nivel educacional, biológico o científico de las cosas como son, quieren tapar con un dedo. Yo estoy en contra del aborto, pero eso no quiere decir que no sepa cómo la biología se hace, cómo es que todo el proceso de la formación de la Tierra y del universo es. Desde el paramecio, que es la célula más simple, hasta el organismo de los seres humanos y animales, hay un proceso en el cual hay que tener en mente y saber de que no es tan fácil de explicar. Sin embargo, debemos saber de que de la misma manera que todos podemos leer en la creación, de que Dios creó al universo y a la tierra en 7 días, recuerden de que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Y que 7 días pudieron ser 7 etapas. No sabemos lo que significa un día dentro del proceso de la creación, del cual habla Génesis 1 y 2. Los pensamientos de Dios no son sus pensamientos, o sea, los pensamientos de Dios jamás serán los nuestros.
porque somos finito, tenemos fin. Dios nunca tiene fin. La nueva generación que me está escuchando en este momento, recuerde de que la religión no es retrógrada y que cada vez que vean personas que quieran atrasar momentos de la historia, recuerden de que es más importante alabar a Dios en momentos en la historia cuando usted vea que la ciencia descubre cosas, simple y llanamente por lo siguiente, porque allí se va a ver cada vez más y más el dedo de Dios dentro de toda la creación. Busque a Dios en espíritu y en verdad y siempre tenga en su corazón de que los pensamientos de Dios son más gigantes que los pensamientos nuestros y que nunca, jamás en la historia de la humanidad podrá poderse comparar e igualar el pensamiento de Dios con el pensamiento del hombre. Isaías 55:8. Y ahora que seguimos alabando y glorificando al santo y glorioso nombre de Dios.